Buenas noches, mi nombre es Alejandra Gallardo, yo soy abogada de la UC, también formé parte de TEMI, a quien agradezco la invitación. Mi especialidad es Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Género, entonces me han pedido amablemente que pueda explicar un poco, analizar desde un punto de vista de estos temas el rapto de Perséfone. La perspectiva que estoy adoptando no es una perspectiva de aplicar el derecho a situaciones pasadas, o en este caso mitología, sino que vamos a abordarlo desde otro punto de vista. Entonces, empezaré un poco explicando que el rapto de Perséfone forma parte de la mitología griega. Perséfone es hija de Zeus y de Demeter, Zeus, dios del Olimpo, Demeter, diosa de la agricultura, y reina del inframundo. ¿Cómo se convierte en reina del inframundo? Hades era el dios del inframundo, y ninguna diosa, ninguna ninfa lo acompañaba. Entonces él decide que tenía que raptar a alguien para convertirla en diosa del inframundo. Hay varias versiones acerca de este relato. Algunas versiones indican que Hades se encontraba en la Tierra porque había ocurrido un terremoto, también ocasionado por algún personaje mitológico, y había subido a ver qué había ocurrido a través de esta grieta que se formó, y cuando llegó a la Tierra, Afrodita y Eros estaban paseando y consideraron apropiado que lanzar una flecha de amor, entre comillas, hacia Hades, quien quedó prendado de Perséfone, quien se encontraba con otras ninfas recogiendo flores. En otras ocasiones, en otros relatos, lo que mencionan es que Hades estaba buscando una esposa, que no hubo intervención de Afrodita, y que vio a Perséfone y la raptó. El hecho concreto es que Perséfone fue llevada por la fuerza, por Hades, hacia el inframundo. Entonces se convirtió así en reina del inframundo, dejando en la tierra, y en el Olimpo, a su madre muy acongojada. Su madre Demeter, diosa de la agricultura, estaba encargada de que los cultivos de la tierra pues sean óptimos. Y como estaba tan apenada, tan acongojada por este hecho, porque habían raptado a su hija, pues descuidó sus labores para ir a buscarla. Y la tierra se volvió un terreno baldío. Zeus, preocupado por lo que ocurría, decide negociar con Hades qué cosa es lo que podían hacer para que Perséfone pudiera volver al lado de su madre y que Demeter pues volviera a cumplir las obligaciones que tenía como diosa de la agricultura. Aquí también hay algunas versiones del relato que indican que la negociación fue que pasara mitad de tiempo en el inframundo y mitad de tiempo en el Olimpo con su madre Demeter. No obstante, otras versiones indican que Perséfone iba a salir del inframundo ya con su madre Demeter, quien la había ido a buscar, pero que Hades colocó una trampa para que Perséfone comiera frutos del infierno y que así quedara amarrada, por decirlo así, a este lugar, por lo cual no pudo salir totalmente del infierno. Hay una versión que también he leído que indicaba que es la misma Perséfone quien ya posicionada como reina del inframundo, pues tampoco quería dejar a Hades, y por lo cual también pasaba un tiempo en la tierra o en el Olimpo con su madre Demeter y un tiempo en el inframundo. Este relato mitológico está orientado a explicar la existencia de las estaciones. Cuando Perséfone se encontraba con su madre, pues la tierra florecía, y cuando se encontraba en el inframundo,
la tierra pues volvía a ser un terreno baldío, y que de esta manera, como todo era cíclico, ella iba y volvía, pues se generaron las estaciones. Muy bien. Entonces, como decía en un inicio, quiero abordar este relato de una manera que no implique aplicar normativa actual a un contexto pasado, más aún a un relato mitológico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, que será la civilización griega, miles de años, bueno, entre 3.000 y 1.000 años antes de Cristo, no conocía siquiera el término género o derechos humanos. Entonces aplicarlo directamente pues es asincrónico, no se puede. Pero sí nos permite abordar un tema que subyace hasta el día de hoy. Primero que nada, cabe decir que la mitología en general, no solamente la mitología griega, es una explicación, son relatos que tratan de explicar el porqué de las cosas. En este caso, como mencionaba, trata de explicar el origen de las estaciones. ¿Por qué existen estaciones? Porque Hades raptó a Perséfone, Demeter, la diosa de la agricultura, estaba muy apenada y por eso solamente cuando lograba estar con su hija es que la tierra florecía y cuando no es que la tierra no la hacía. Era la manera de explicar el mundo. Y así es que existen tantos relatos en la antigua Grecia que tratan de brindar explicación a las cosas. Esto no solamente ocurre en Grecia, en Roma también, bueno, bastante parte de la mitología griega fue adaptada al contexto romano. La mitología celta, por ejemplo, e incluso me atrevería a decir que algunos relatos están plasmados en textos religiosos, incluso la Biblia misma, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene estos relatos, en este caso particular, este relato mitológico, al día de hoy? Lo voy a abordar desde dos temas: uniones forzadas y violencia simbólica. En el primer caso, Perséfone fue raptada para ser convertida en esposa de Hades, dicho sea de paso, era su tío además. Fue raptada, fue secuestrada, no había voluntad de por medio de parte de Perséfone, inicialmente al menos, de permanecer al lado de Hades o de ir al inframundo, convertirse en la esposa de este dios. Entonces, si lo miramos con una mirada actual, esto no es algo que se haya quedado en la mitología. Las uniones forzadas, que como concepto implica una imposición de una asociación conyugal forzosa, subsisten hasta el día de hoy, lamentablemente. No se han quedado en un relato mitológico, sino que al día de hoy muchas mujeres, en especial niñas, son obligadas a contraer nupcias o a conformar uniones con otras personas cuando ellas no tienen la libertad para decidir si quisieran hacerlo. Hoy en día existe también normativa especial que prohíbe la realización de estos actos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prescribe que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres para elegir libremente al cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento. Si no hay un consentimiento de por medio, se configura una unión forzada, un matrimonio forzado, como también se le conoce. Esto al día de hoy. Al día de hoy también, en el marco de un conflicto armado, por ejemplo, ya sea internacional o no internacional, es considerado un crimen de guerra. La unión forzada no está explícitamente en el Estatuto de Roma, pero sí es posible entenderlo como tal. Lo que indica el Estatuto de Roma es que están prohibidos los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave al artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Entonces, claro que sí,
que la unión forzada, los matrimonios forzados, se encuentran en el marco de graves violaciones al derecho internacional humanitario y que, por ende, como se relaciona a un tema de violencia sexual, pues se encuentran prohibidas por el derecho internacional humanitario. No toma en cuenta la libertad de las mujeres de decidir libremente con quién quieren contraer matrimonio. También configuran, de nuevo, no explícitamente prevista en el Estatuto de Roma, pero también se puede entender que está prohibido y que puede ser concebido incluso como un crimen de lesa humanidad, que puede ocurrir tanto en tiempos de conflicto armado como en tiempos de paz. ¿Qué implica el matrimonio forzado? No solamente en la unión, sino que también tiene un impacto adicional. Muchas de las mujeres que sufren de una unión forzada también son obligadas a llevar a cabo embarazos, tienen una alta tasa de mortalidad y morbilidad materna, y en muchas ocasiones tienen partos precoces y partos a una tempranísima edad. Hay mucha información actualmente en relación a matrimonios infantiles en África, y hay también alusión a que en conflictos armados, sobre todo en Asia y en África, existe una figura de Bash Wife, lo que quiere decir que son mujeres que son forzadas a contraer matrimonio o a convertirse en la pareja de soldados como de miembros de grupos armados. Esto no es una realidad que solo ocurre en África o en Asia, sino que también hay información de que en los conflictos armados latinoamericanos esto también ocurría. ¿Qué pasa en estos casos? Y es importante porque digamos que tiene similitud a lo que ocurrió con el relato de Perséfone. En algunas ocasiones, como mencionaban algunos relatos, ella ya por su propia voluntad y porque le agarró cariño a Hades, es que también decide quedarse en el inframundo. No obstante, si nos hacemos la misma pregunta hoy en día con una realidad actual, ¿qué pasa cuando las mujeres que han contraído un matrimonio forzado luego se enamoran o le toman cariño a la persona con la cual fueron obligadas a casarse? El derecho puede brindar soluciones. De hecho, estos matrimonios deberían ser considerados matrimonios nulos, matrimonios inválidos. Pero ¿qué pasa? ¿No? La realidad va más allá del derecho. En casos de conflictos armados, estos matrimonios forzados no solamente tienen el respaldo de las familias, que además tienen una visión respecto de las niñas, de sus hijas, con una cosificación de por medio, sino que también estos matrimonios forzados, digamos que en su concepción, son la salida a una situación de precariedad, de pobreza, o una exposición del peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un marco de emergencia, en un marco de contexto de conflicto armado, que una mujer, niña, pueda tener una relación con un alto mando, sobre todo, ya sea de las Fuerzas Armadas como miembros de grupos armados, pues le da cierta, y empleo algunas palabras de una investigación en Colombia, cierta categoría. ¿Qué quiero decir? Que lamentablemente acepta ser la esposa de soldados o de miembros de grupos armados para evitar ser violada o para evitar ser agredida por todo el grupo armado o por otros soldados. Entonces, realmente, si permanece con él, digamos que la voluntad de todas maneras está viciada, e incluso si es que no hubiera, por ejemplo, un contexto de conflicto armado, sino que fuera un matrimonio forzado en un inicio de una mujer adulta, porque los matrimonios infantiles debieran estar prohibidos en cualquier situación, y luego le toman cariño a esta persona con la cual fue obligada a casarse, la pregunta se mantiene, ¿no?
¿Esto quiere decir que se convalida el matrimonio? ¿Esto quiere decir que desapareció, en términos actuales, el delito? La pregunta todavía genera debates, no hay una respuesta única, pero en tanto las mujeres también se adviertan a sí mismas como víctimas de una unión forzada, de un matrimonio forzado y que deciden romper esos lazos, pues tienen todo el derecho a solicitar la anulación de ese matrimonio. Pero adicionalmente también tienen derecho a un acompañamiento psicológico que también les permita atravesar y comprender la situación por la cual han pasado. Ese es el primer aspecto que me surgió a partir de la lectura del rapto de Perséfone. ¿Qué más? De nuevo, cuando pensaba en cómo mirar con una perspectiva actual la mitología griega, en particular este relato, pensaba mucho en cuánta similitud tiene con relatos, con imágenes actuales que mandan un mensaje muy similar. Un mensaje de que el hombre, en este caso el Dios, tenía poder absoluto como para decidir por sobre la voluntad de las mujeres, en este caso de Perséfone. Y es más, en el relato, pues la voluntad de Perséfone en algunos casos es completamente anulada, no solamente por Hades, sino por Demeter, su propia madre. De cualquier manera, la voluntad de Perséfone no es tomada en cuenta. Y este, relato, porque era un relato oral, me hacía pensar en otras cosas que en todo este tiempo, en estos años, siguen ocurriendo. Y pensaba también en el concepto de violencia simbólica. Primero, ¿qué cosa es la violencia? La violencia basada en género. Es cualquier acción o conducta basada en el género que ocasione la muerte, daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos a las mujeres, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta es una definición que se encuentra en la Convención Belén do Pará, pero que también ha sido recogida por normativa interna peruana en la Ley 3364. La Ley 3364 habla de tipos de violencia, que no es una lista, digamos, taxativa, pero ayuda a comprender qué tipos de violencia pueden existir. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, que perfectamente en un caso pueden concurrir tanto uno como dos o tres tipos de violencia. Hay otros tipos de violencia que, digamos, es una repercusión también, un vínculo bastante estrecho con estos tipos de violencia antes explicados, como la violencia obstétrica, por ejemplo. Pero hay un tipo particular de violencia, un término acuñado hace algunos años también, que viene cobrando relevancia, y es un tipo de violencia que no es tan evidente como los otros, o digamos, es menos evidente que los otros. ¿Por qué? Porque está, digamos, tienes que analizar la situación para percatarte que detrás hay un mensaje de violencia en contra de las mujeres. Lo reformulo en términos del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. ¿Qué es la violencia simbólica? Es aquello que comprende mensajes, valores y símbolos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres. ¿Por qué pensar en violencia simbólica cuando leía la mitología griega, este relato en particular? Porque conocemos la mitología griega hasta el día de hoy. Ha sido adaptada incluso a películas, series y un gran etcétera. Pero este concepto de rapto de una mujer, de anulación de su voluntad, de escoger con quién quiere contraer matrimonio, de esta cosificación, es algo que persiste hasta el día de hoy. Ya no a través de relatos mitológicos que podemos conocer y comprender y entender como un pasado, sino que al día de hoy
estos relatos, estos mensajes, estos símbolos que se continúan transmitiendo, aún tienen esta carga negativa, esta carga de dominación por parte de los hombres hacia las mujeres. Y acá algunos ejemplos. La Bella y la Bestia. Disney tenía una larga trayectoria de películas de princesas, más aún en la primera etapa, princesas sin voluntad, princesas que tenían que ser rescatadas, princesas que no tenían nada más que hacer que esperar al príncipe para que les resolviera la vida. Y estos mensajes fueron entregados sobre todo a niñas que crecieron con estos conceptos como normalizados. El concepto de amor romántico, por ejemplo, es uno que ha sido bastante sustentado por estas películas, bastante motivado a partir de estas películas de Disney. Felizmente, con el pasar del tiempo, quién sabe si por ser políticamente correctos o porque realmente comprendían que estaba mal, el propio Disney ha ido cambiando el concepto mismo de sus películas. Ya no solamente hay princesas que requieren ser salvadas, sino que estas ya princesas, entre comillas, tienen un proyecto de vida que llevar a cabo. Y esto se va rompiendo con el pasar de los años, ¿no? Una película que me encanta es Mulan, que no es que sea una princesa, que incluso adopta una expresión masculina para poder participar en la guerra, para poder salvar a su familia, para poder luchar por China, es una heroína. Y luego han venido incluso películas como Valiente, por ejemplo, donde ella misma pide su mano, donde ella decide qué hacer con su vida y donde el príncipe azul brilla por su ausencia. Y así otras películas mucho más actuales. Sin embargo, el relato de La Bella y la Bestia ha sido parte de este reenfoque que tiene Disney para digamos, tener películas de live action, con actores y actrices, ya no en una versión animada, sino en una versión más, entre comillas, real. Y esta película de La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson, es del 2017 y tiene algunos elementos feministas por la propia participación de Emma Watson, como por ejemplo, recuerdo, la negación de usar un corset, porque era un símbolo un símbolo como de prisión de las mujeres, se negó a usar corset como parte del vestuario, como diálogos, como otros diálogos que podía incorporar a lo largo de la película, que se alejaba también de la imagen de esta Bella más delicada, de esta Bella mucho más dentro del estereotipo de mujer que se encontraba en la película del 91. Sin embargo, la historia de La Bella y la Bestia sigue siendo la misma. Ella es capturada, secuestrada por la bestia cuando ella se entrega en lugar de su padre. Ella no quería estar ahí en el castillo con la bestia, sino que tomó como prisionero al padre, ella ocupó el lugar del padre, al igual que en la película anterior, y luego a lo largo de toda la película va descubriendo el noble corazón de la bestia, hasta que la bestia se convierte en el príncipe azul que conocemos. La historia es la misma, el concepto es el mismo. Hay un secuestro, un rapto, una privación de libertad, mejor dicho, de Bella por parte de la bestia, y luego se enamora del captor, de la bestia, que es, valga la redundancia, una bestia. Entonces vemos que estos mensajes no distan tanto de la mitología griega, del rapto de Perséfone. Al día de hoy, 2020, continuamos con estos mensajes en la televisión, en películas, en canciones, en portadas, en mil cosas. Y otros ejemplos, este de acá, no tienen que ver necesariamente con un secuestro, pero la visión de dominación de los hombres respecto a las mujeres continúa. En la primera imagen, es una portada del álbum de Maluma.
Maluma, que tiene un gran alcance a nivel mundial, es súper conocido, vende millones, y esta portada que llega a esos millones, colocaba a Maluma en una cama rodeado de un montón de mujeres, dando a entender que habían formado parte de una orgía, no lo sé, pero esta era la portada del álbum. Y si ven, él está en el centro como dominando la imagen. Todas las demás mujeres a su lado, a sus pies, y él despierto además, ¿no? Mirando directamente, las mujeres están, incluso sin voluntad, están inconscientes, a su lado. Y cuando salió esta portada del álbum, generó también controversia, porque, digamos, no es, tiene un trasfondo de cosificación de la mujer que continúa al día de hoy. Y en esta otra imagen vemos un ejemplo más peruano de los diarios, de los medios de comunicación. Ven acá qué ocurrió cuando Salvador del Solar se convirtió en presidente del Consejo de Ministros. Las portadas no apuntaron a mencionar sus calificaciones o a comentar sobre la designación, sino que el mensaje fue Pantaleón y las visitadoras. ¿Quiénes eran las visitadoras? Incluso aludían a que el gabinete con 9 mujeres eran las visitadoras de Pantaleón, ¿no? Y no solamente en un diario, en varios de ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué continúan repitiendo? ¿Por qué continúan sosteniendo estos mensajes? Porque, como si volvemos al concepto de violencia simbólica, es un mensaje hasta subliminal. Es algo que se encuentra tan enraizado en la sociedad, que es lo que también continúa a perpetuar estereotipos, a perpetuar imágenes de dominación, a perpetuar roles estrictos de hombres y mujeres, y a perpetuar una normalización de la violencia que persiste hasta el día de hoy. Por eso es que es muy importante prestar mucha atención a lo que vemos, a lo que escuchamos, y tratar de leerlo con un enfoque de género. ¿Por qué? Porque solo de esta manera es que podríamos, tal vez en un futuro, dejar de normalizar estas conductas y entenderlas como erróneas. Que no es que sea algo que, ay, no, es de la antigüedad, es mitología griega y quedó ahí. No, es una larga cadena que llega hasta el día de hoy, que persiste y que tiene que ser erradicada. Y con eso concluyo con la presentación. Espero que les haya gustado. Espero que también pueda haber colaborado o contribuido a que lean no solamente la mitología griega o conozcan los relatos, sino que también puedan tratar de iniciar esta relectura de los mensajes televisivos, mensajes de medios de comunicación, películas, series, con un enfoque, con unos lentes de género también. Muchas gracias de nuevo a Enfoque y hasta luego.